Vamos a partir el día de hoy es cómo diseñar sistemas con equipos Victron. Algunas consideraciones básicamente enfocadas desde los paneles, las baterías, el controlador de carga. Y digamos que la idea, más allá de hacer un sistema netamente off-grid, es ver un poco lo que es cómo también usarlo en otros escenarios, inclusive si tenemos grupo electrógeno. Bueno. Entonces, bien, antes de partir ya a entrar en materia, quería hacer digamos, un alcance o hacer algunas observaciones. Y bueno, básicamente es lo siguiente. Lo que vamos a ver el día de hoy va a ir enfocado en consideraciones y algunas herramientas que tenemos a la mano para acceder y poder hacer estos dimensionamientos. Pero quiero, digamos, destacar que existen, por lo menos acá en Chile, varias empresas, con algunas trabajamos también ya de la mano, que se dedican a lo que son las capacitaciones, ¿ya? Inclusive también están certificadas en algunos casos por Victron. Entonces, digamos que lo que son capacitaciones ya formales, con profundidad, que tengan ya un diploma o algún certificado. Existen, digamos, nuestros partners también que se dedican a, y este es su fuerte. El día de hoy lo que vamos a hacer es tomar en consideración algunas cosas para hacer estos dimensionamientos. Probablemente próximamente profundicemos más. Inclusive al final del webinar hay una encuesta para que también nos apoyen con algunas sugerencias en temas para desarrollar. Y lo otro es que lo que está explicado acá es, digamos, la base para, ¿no? Entonces, si quieren algún detalle, algún proyecto que estén viendo y quieren mayor análisis o mayor profundidad, podemos apoyarles, pero sí queremos dejar eso en claro, que, digamos, acá no está todo. Hay muchas variables que pueden ir en cada caso. Entonces, dicho esto, vamos con los elementos de un sistema fotovoltaico, sobre todo en el caso de Victron. Bueno, siempre vamos a tener obviamente los paneles solares, que van a ser nuestro elemento de generación, los controladores de carga solar, que básicamente son convertidores de DC-DC, y son quienes se van a encargar de regular, que en otras personas que lo llaman reguladores de carga también, que son los que se encargan también de regular y gestionar esta energía desde los paneles hacia las baterías. Obviamente un banco de baterías, ya sea para casos off-grid, sistemas ESS, autoconsumo o posible incluso de inyección. Barras DC, que estos son muy importantes. Vamos a hablar también de algunos elementos que son, más allá de que sean sugeridos, son muy importantes, sobre todo cuando se quieran gestionar garantías después. En este caso, Victron hace mucho énfasis, si vemos o acudimos al manual, hace mucho énfasis en lo que son algunas secuencias de encendido, protecciones, eso lo vamos a conversar un poquito también. Y por último, bueno, obviamente si tenemos cargas en AC, un inversor que puede ser inversor cargador, o si son solo cargas en DC, nos saltamos esta parte. Nosotros, bueno, podemos tener escenarios que sean 100% off-grid o los escenarios pure off-grid y autoconsumo, SS, inyección. Básicamente en las soluciones Victron vienen siendo bajo el mismo esquema de conexión, solo que va a variar mucho es en función de la configuración que se le dé al sistema. En los, digamos, asistentes que se carguen al sistema, en la configuración que se haga en el equipo, en el servo en este caso, que no lo vemos acá representado, pero recordemos que siempre el equipo GX, ya sea Venus, Servo, Color Control, es muy importante para monitoreo, es necesario sí o sí, igual si tenemos baterías de litio. Entonces, lo que va a prácticamente diferenciar un Pure Off-Grid de un sistema de autoconsumo, SS o incluso de inyección, va a ser básicamente lo que es la configuración del sistema y los asistentes que se cargan. Obviamente también algunos elementos como el medidor o el sensor de corriente, que en este caso puede ser el meter de Victron o los Carlo Gavassi, que también quizá algunos de ustedes ya los han utilizado. Pero básicamente esa es la diferencia. Ahora, en funcionalidad, bueno, sabemos que un Pure Off-Grid o un sistema 100% Off-Grid es el único elemento o el único sistema de energía que va a respaldar esas cargas. Entonces, ahí tenemos que ser mucho más cuidadosos en el momento del diseño, tomar muchísimas más variables, sobre todo a nivel de la zona geográfica por temas de nubosidad, etcétera, y también definir muy bien los consumos.
sobre todo con el cliente, porque hay clientes que sabemos, clientes finales, que hacen el dimensionamiento o proponen una tabla de cargas y posteriormente hacen aumentos que no estaban previstos inicialmente, y eso obviamente va a afectar el rendimiento del sistema. Por otro lado, en el autoconsumo, ya hablamos de que sí existe una posibilidad de red eléctrica. Esto puede ser muy enfocado, por ejemplo, a sistemas residenciales, en los que tenemos, o pueden ser comerciales también, en los que tenemos con alimentación de la red eléctrica, pero queremos gestionar mejor ese almacenamiento. Entonces, digamos que parte de esa energía fotovoltaica que no se está consumiendo en el momento, porque digamos que supera la demanda, podamos almacenarlos en un banco de baterías y hacer programación o gestión de esa energía para las horas en las que pudiera estar en escenarios normales comprando energía, sencillamente tomar de la que almacenamos por sobrante en batería. Podemos hacer configuraciones de horario, podemos hacer inyección de excedentes si es que se deciden vender o no, y gestionar simplemente el almacenado en horas donde la electricidad sea más costosa o sencillamente no se quiera comprar. Entonces, básicamente, la diferencia va a estar en la configuración y en la aplicación o el uso que se le vaya a dar, pero a nivel de equipos, de hardware, va a ser bastante similar. Quiero, bueno, por acá también compartir un poquito de algunas de las plantas que hemos tenido la oportunidad de apoyar a clientes, de asistirlos, y bueno, ver un poco los escenarios, los distintos tipos de escenarios que se pueden hacer. En este caso, tenemos una monofásica de 15 kVA. Esto es con un 4 de 15. Bueno, para las personas que están en otras localidades, bueno, acá en Chile el estándar es monofásico 220. Y si se dan cuenta, bueno, a nivel de BRM, de la plataforma de monitoreo, vamos a ver que no hay entrada en corriente alterna. Pero recuerdo que el sistema es sin conexión a la red, solamente fotovoltaico, baterías y alimentan cargas críticas. Entonces, esta es una de las formas, un sistema 100% off-grid, que es el Pure Off-grid que veíamos hace un rato. Y acá, bueno, podemos ver cómo se hace esta especie de curva de pato, o la S esta de azul de las baterías. La naranja tenemos la irradiación solar, que obviamente corresponde a las horas de irradiación, y en rojo los consumos. Entonces, si se dan cuenta, hay un aprovechamiento del fotovoltaico orientado a las baterías y se respaldan los consumos. Abajo un resumen, si se dan cuenta, desde y hacia la red está en cero porque es un sistema sin conexión a la red eléctrica. Por otro lado, tenemos este que es un autoconsumo con alimentación a la red. Acá sí hay conexión a la red eléctrica. Si se dan cuenta, en el BRM podemos ver en el resumen, en el dashboard, que hay un consumo o una toma de la parte de la energía de la red, de la compañía eléctrica, y tenemos, bueno, la parte de generación de sed, baterías y los consumos. Acá, si se dan cuenta, en el resumen al final, tengo un desde y hacia la red eléctrica, hay un flujo de energía también. Entonces, esto porque, claro, ya hay interacción con la compañía eléctrica. De igual forma, bueno, el excedente de la fotovoltaica se va a las baterías para aprovecharla en esas horas donde en lugar de comprar energía, puedo usarla almacenada y hacer o maximizar el autoconsumo. Por otro lado, podríamos tener también el autoconsumo sin alimentación a la red, es decir, sin verter excedentes a la red. Y esto, bueno, básicamente es como tener el equipo, sí, el mismo sistema, solo que quizás acá no instalo el medidor bidireccional, el meter, para sencillamente no programarlo y no verter los excedentes. Entonces, el sistema lo que va a hacer es que si hay mayor generación que la que estoy consumiendo o necesitando, vamos a llenar baterías. Y las baterías, bueno, obviamente van a estar orientadas al consumo en horas extra de radiación solar, fuera de la ventana de irradiación solar. Como les comento, aquí básicamente cambian si vemos este escenario más básicamente va a cambiar es la configuración del asistente que se carga el inversor, la configuración que se haga en el servo, para determinar cómo va a ser el comportamiento del sistema respecto al consumo, a la generación y a la red eléctrica. Por último, tenemos falta uno, pero tenemos este que también es un 100% off-grid, pero con la salvedad de que tenemos integración de equipos Fronius. Entonces, esto viene siendo una microred o una easy coupling, es un sistema un poco más grande, de 45 kVA, pero ocurre lo mismo, no tengo ni inyección ni toma de energía desde la red.
Entonces se depende netamente de la generación fotovoltaica y el banco de baterías. Entonces siempre estos sistemas son más críticos o tienen que ser analizados de una manera más rigurosa y siempre considerar escenarios en los que el cliente vaya a proyectar cargas a futuro o dejar esa salvedad que si se aumenta, considerar quizás, porque muchos clientes que lo hacen, que aumentan después el consumo, considerar un porcentaje, un gap o un extra que puedan tener en su dimensionamiento, un 10-15% de más en lo que es el dimensionamiento de batería. Teníamos un sistema PV Diesel, me faltó acá la imagen, se nos pasó, pero el sistema PV Diesel, bueno, veíamos cómo integraba el grupo electrógeno que estaba entrando y se ven en color verde las barras de generación. Igual en la presentación que le vamos a hacer llegar, vamos a corregir esa parte y se la vamos a hacer llegar. Pero es otro escenario que puede ser también off-grid, donde tengo fotovoltaica, banco de baterías, y a la entrada, en lugar de no tener nada, puedo tener un grupo electrógeno que puede ser accionado por el relé de contacto seco, ya sea del servo o del equipo inversor cargador. De acá, antes de seguir avanzando, quería hacer la salvedad, sobre todo para las personas de Chile, los sistemas que van con autoconsumo, en este caso por lo menos incluso donde se está vertiendo un poco, van a ser todos los sistemas que están diseñados por Victron para hacer autoconsumo o inyección a la red de excedentes, son los que terminan en -2, es decir, el Multiplus 2, el 4.2, el Easy Solar 2. Para Chile, por el ente de, digamos, de regulación local, que es la SEC, la Superintendencia, hasta el momento solamente están certificados para esto la potencia de 3 kilowatts, el de 5 kVA también, en las versiones GX y normal. Entonces, hay un proceso que hay que hacerle al de 8, al de 10, a los Easy Solar y a los 4, para que todos estos equipos puedan hacer la interacción completa con la red y estar aprobados a nivel legal. Pero entiendo en otros países no es necesario, ya está de por sí el equipo ya trae la protección anti-isla incorporada y esto hace que pueda entregar excedentes a la red, sin, digamos, mayor adecuación. Bien. Visto los posibles escenarios que tenemos y sabiendo también los componentes que conversamos en las primeras slides que contienen o pueden componer un sistema fotovoltaico, hablemos un poquito también de esas herramientas y recursos que les comentaba que tenemos a disposición y podemos utilizar y son en parte provistas por Victron. Por un lado tenemos la calculadora Excel, muchos de ustedes ya seguramente estarán familiarizados con este archivo. Se consigue fácilmente, es de acceso público desde la página de Victron. Nosotros en la presentación que le vamos a hacer llegar va a estar linkeado al de nuestra página en EMAT, asociado ya o cargado ya a los paneles fotovoltaicos que EMAT distribuye, pero es un archivo Excel editable perfectamente. Pueden agregar ustedes el panel que ustedes deseen simular o el que deseen trabajar. Entonces, este es un recurso bastante útil. Por otro lado, las fichas técnicas. Victron tiene la cualidad o la característica que en su página web es muy fácil conseguir todo lo que es la documentación, desde fichas técnicas, manuales, fotografías de alta calidad, inclusive las dimensiones. Entonces, hay incluso unos esquemáticos también que son de mucha utilidad porque dan una idea de los equipos necesarios en caso de que por lo menos quieran hacer un trifásico. ¿Qué necesito? Es una de las preguntas que a veces nos llega. Hay esquemas que dan una versión general de cómo o qué debe contener cada sistema. Entonces, en la página se van a encontrar de Victron, están todos los recursos. Otro recurso, bueno, la ficha de los paneles, bueno, en este caso el proveedor, o si ustedes ya tienen sus propios paneles, vamos a revisar porque es importante también algunas cosas que quizá para algunos va a ser muy clara y obvia, pero en algunos casos sabemos que se nos puede pasar ese detalle. Y por último, bueno, el conocimiento de lo que es las condiciones geográficas y climáticas, que va a ir muy asociado al panel. Y bien, para el dimensionamiento del banco de baterías, que finalmente viene siendo el elemento más crítico de una instalación, ya sea con autoconsumo o 100% off-grid, y es el elemento más crítico porque, bueno, en principio es del que vamos a depender en caso de un corte, es nuestro, digamos, nuestro backup, nuestra reserva. Segundo, bueno, y más todavía si es un sistema 100% off-grid. Y segundo, porque también es el elemento más costoso. Nosotros sabemos que en cualquier presupuesto, cuando se agregue o se haga un banco de baterías considerable e importante, es el elemento más costoso.
yo parto y trato siempre también de mencionar que, digamos, las limitantes o las deficiencias, por decirlo de alguna manera, que tiene el uso de los kits. Y a lo que voy con esto es que muchas veces se nos vende la idea del kit, ¿ya? Como si fuera un combo y mira, esto te va a servir y te va a suministrar o te va a suplir tantas cargas, como algo muy apegado a un estándar. Y en este caso yo quiero hacer la mención y dejar la importancia o la relevancia de que todos los casos no son los mismos. Y podemos poner como ejemplo, imagínense un condominio, un urbanismo donde todas las casas sean exactamente las mismas, porque las constructoras las hizo de la misma manera. Y imaginemos la familia A y la familia B. La familia A y la familia B probablemente no tienen los mismos electrodomésticos, tampoco tienen el mismo patrón de consumo, tampoco tienen la misma cantidad de personas y seguramente hay unos que estarán en home office todo el día consumiendo en su casa y el otro grupo, quizás la otra familia, estará que sale muy de la mañana y llega muy en la noche. Entonces, cada escenario va a ser muy diferente, pese a que las casas sean exactamente la misma, capaz sean las mismas personas y el mismo kit no va a cumplir la misma función o el mismo trabajo. Entonces, siempre hago mención de que cada caso debe ser revisado y no todos los escenarios van a ser exactamente los mismos, sobre todo porque hay algo que debe revisarse mucho y es el patrón de consumo. Todos los consumidores no somos iguales en nuestras casas. Considerar todos los consumos que serán respaldados, como les decía hace un momento, los actuales y futuros, no solamente quedarnos con el actual, si es el actual, agreguen un gap de un porcentaje extra o consulten si van a ser ampliados o ver expansiones, sobre todo cuando son clientes comerciales. Considerar los días de autonomía, esto también es muy importante, sobre todo en los casos de los sistemas de telecomunicaciones, sistemas que son aislados, que están en algún cerro, están en algún punto remoto, una antena repetidora o algo. Es bueno preguntar también porque muchos de estos clientes a veces están casados a contratos de calidad de servicio, de disponibilidad de servicio y un día fuera de servicio puede representar una multa o un coste que la idea es que esto sea tomado para que nunca pase. Considerar si existen consumos en AC y DC. Esto también es importante porque muchas veces se toman en consideración los consumos en AC. Y finalmente después resulta que tienen quizás una iluminación en DC, quizás tienen equipos de comunicaciones como router, switch que se alimentan en DC directamente. Y al final estás drenando energía de la batería que no estaba considerada en un principio. Entonces, tener muy claro consumos AC y DC. Tomar consideraciones según el tipo de tecnología de fabricación. Sabemos que las más comunes, plomo y litio, son baterías que tienen consideraciones muy diferentes a nivel de profundidad de descarga, a nivel de ciclos de vida, a nivel de comportamientos de corriente, de carga, de descarga, de respuesta. Entonces, dependiendo del caso, no es por, digamos, satanizar las baterías de plomo o hablar mal, pero si deciden trabajar con plomo, hay que saber las limitantes que de alguna manera tienen y tenerlas en consideración al momento del diseño. Y bueno, si trabajan o deciden trabajar con baterías de litio, sabemos que Victron tiene una sección, igual al final van a quedar algunos links de consulta. Victron tiene una sección en la que está el listado de baterías de litio que están homologadas por ello. Y Victron en este aspecto es bastante, digamos, trabaja en colaboración con estas empresas, con estos fabricantes de baterías, porque cada batería tiene su propio sistema de configuración, tiene sus propios cables. Hay unas que son con cable tipo A, el CAN a BMS, otras que es con el cable tipo B, hay otras que es indiferente, hay otras que te sirven para trifásicos, monofásicos. Entonces, antes de decidir un tipo de batería de litio, es recomendable revisar esta lista, que se va a quedar al final en un link, y sobre todo también porque es importante consultar al distribuidor o quizás algún mail también propio de Victron que tenga el respaldo o si se les presenta alguna situación que se les pueda dar el soporte. Hay marcas de litio que no están homologadas, no han sido conversadas ni trabajadas por Victron, no hay un antecedente y si ocurre una situación, básicamente no hay forma de dar respaldo ni soporte técnico. Entonces, muy importante revisar la lista de compatibilidad. Definir el nivel de tensión, ya lo vamos a ver. Bueno, sabemos que en DC podemos trabajar con 12, 24, 48, incluso 36 volts. Y este último punto es muy importante. Lo hemos visto, quizás para algunos es obvio, pero
A veces sabemos que por presupuestos o cuestiones de dinero, un banco de baterías de plomo, por ejemplo, si hay una batería que falla, solamente cambian esa batería. Y el plomo, a diferencia del litio, cuando falla alguna batería o falle el sistema de baterías, hay que reemplazar todo. Y las baterías de plomo no pueden mezclarse diferentes marcas, no pueden mezclarse diferentes tecnologías, flooded, plomo, AGM con gel, no pueden mezclarse incluso fechas de fabricación diferentes, porque finalmente la batería de plomo es una caja negra que no sabemos qué hay internamente, y la química o la componente química interna varía mucho de una en otra. De por sí, la forma correcta de saber el estado de una batería debe ser comparándola contra sí misma. Si, digamos, tienen un banco de baterías en 48 volt de, digamos, unos 500 ampere hora, con dos strings de baterías 250 ampere hora, no podemos comparar quizás la batería 1 con la batería 8, sino la batería 1 en diferentes tiempos en diferentes momentos del tiempo de vida. Es que hay que compararlo. Y importante también que siempre que usen baterías de plomo, hay algunos elementos que vamos a ver al final también, que son buenos considerarlo. Considerar también lo que es el tipo de cable. Al final, la batería, como les comento, es el elemento más costoso y delicado. Y finalmente, también agregar que cuando compren alguna batería de plomo, consulten con su distribuidor, consulten con el fabricante, cuánto es el máximo de strings que permite trabajar. ¿A qué voy con esto? Una batería de plomo es muy sensible cuando se siguen haciendo strings o conexiones en paralelo. Hay fabricantes que te recomiendan máximo 3. Es decir, si uso baterías de 250, máximo puedo llegar a 750 ampere horas. Si uso baterías de 200, 600 ampere horas. Hay otros que te dicen, bueno, pueden ser 4 strings. Pero es muy importante no llegar a hacer 6, 8, más muchos strings, porque finalmente, por más que quieran, va a haber un desbalanceo, va a haber fallas a nivel de carga, descarga, sobrecarga. Entonces, la batería de plomo en ese caso hay que tener muchos cuidados y siempre consultar con el fabricante o consultar con el distribuidor. En el caso de las baterías de litio, las baterías de litio pueden ser escaladas en el transcurso del tiempo, son mucho más seguras, como ya también varios de ustedes lo saben. Y bueno, en este momento se está viendo una tendencia en mercado y a nivel de fabricantes en la tecnología de litio ferrofosfato, que es la LiFePO4. Es la batería bastante segura a nivel de incendios, de reacciones y de comportamiento, tiene mucha estabilidad. Entonces, siempre, indiferentemente del tipo de tecnología que utilicen, consulten qué pueden y qué no pueden hacer y que sea avalado realmente por el distribuidor o por el fabricante. Ya, acá, bueno, como les comentaba en un inicio cuando partí, la idea no es dar una cátedra de que esto es así, y no, la idea tampoco es mostrar que esto es un curso, sino dar ideas y consideraciones para el diseño de sistemas fotovoltaicos. Ahí sabemos que hay casas de estudios que se dedican también a profundizar sobre este tema. Y esto es una plantilla bastante sencilla que tenemos para hacer unas consultas rápidas. Es de nuestra, digamos, de nuestra propiedad. Fue realizada, digamos, por mí hace ya algunos años con dos libros que estaban en su momento como en boga para lo que son los dimensionamientos fotovoltaicos. Y finalmente, nosotros siempre tenemos que partir en un sistema con cómo es el consumo, sobre todo si es off-grid, cuáles son las cargas, los tiempos de uso, discriminar AC y DC, porque ambas de alguna manera van a impactar. Las horas de autonomía que se van a requerir, los días que se van a utilizar. Hay otras tablas que yo he llegado a ver que incluso consideran los minutos, cuando son cargas mucho más sensibles, los peak, las corrientes de Sorge que por cortos lapsos de tiempo. O sea, hay tablas más digamos, profesionales. También hay sistemas con licencias que permiten hacer estas simulaciones. Pero finalmente a lo que voy es que ¿qué deben ustedes hacer al momento de hacer un levantamiento o al momento de hacer una simulación o consideración de dimensionamiento? Tener claro. Entonces, bueno, siempre vamos a partir de las cargas, los consumos, las horas y los días de autonomía. ¿Qué les puede dar esta primera tabla? Esta primera tabla les puede dar una idea de definir la potencia del inversor, la potencia peak, que deben necesitar
Obviamente, ¿cuál es el momento peak? El momento peak donde se acumulen o tengan todas las cargas o la mayor cantidad de cargas encendidas al mismo tiempo. Si lo vemos de esta forma, acá básicamente yo estoy viendo un pic en función del total de los consumos, pero no sé cuál es el momento del día. Entonces, podemos hacerlo, como ya les voy a mostrar más adelante, también por horas. ¿Qué también nos puede arrojar esto rápidamente? La energía que vamos a necesitar por día. Y la energía que vamos a necesitar por día o por mes va a ser el consumo total de esta cantidad o el producto de lo que son las horas de uso, las potencias y cómo se acumula, ¿ya? Básicamente esto es lo que debemos respaldar y esto es a lo que nos debemos adecuar para lo que es el dimensionamiento del sistema. Entonces, esto es lo más importante, tener claro. Hay muchos casos y sé que pasa, que hay clientes finales que te dicen, es que tengo una casa de 20 metros cuadrados de área disponible o es una casa, es una parcela de 200 metros cuadrados y tengo tantas personas. Eso al final, como les comentaba, más que personas y espacio, es comportamiento del consumidor y las cargas que esté utilizando. Entonces, eso no nos dice mucho para el dimensionamiento, importante ir un poquito más allá y hacer este levantamiento. Si lo viéramos un poquito con más detalle, esto fue más improvisado, si lo viéramos con un poquito más de detalle, podríamos decir, ya, iluminación, la iluminación en qué horas de las 24 horas las voy a tener, si hay una bomba de agua, en qué momento se enciende, el televisor, modems, router, y de esta forma, yéndonos un poquito más al detalle, podemos saber en qué hora es donde se representa el pic. Hay casos donde, bueno, hay instaladores que pueden colocar un analizador de redes, pueden medir, o hay un medidor de red, y puede obviamente dar esta data muchísimo más precisa, sería lo ideal, pero en los casos donde no ocurra, esto es una manera quizás como ustedes pueden estimar, pueden ir un poco más allá, incluso hacerla por minutos. En el caso de, sobre todo las bombas, sabemos que no duran encendidas mucho rato, igual que los microondas, sabemos que son lapsos de tiempo muy pequeños respecto a una hora, pero pueden llegar a tener mayor detalle de saber cuál es la hora en la que van a estar los consumos simultáneos y ahí saber el verdadero peak o el máximo peak, porque este peak es el que hay que satisfacer con el inversor y tenemos que estar incluso pensando en un porcentaje extra para protegerlo, ¿ya? Obviamente también hay que tomar en cuenta que elementos que son de carácter inductivo a veces también tienen un consumo mayor por lapsos de tiempo bastante cortos, pero lo tienen, entonces hay que también tener cubierto esa situación. Por último, con esta información, tenemos que considerar también, tanto para baterías como para paneles, sobre todo con baterías que es con lo que debemos partir, los días de autonomía, si es que se van a colocar, profundidad de descarga dependiendo del tipo de tecnología que vayan a utilizar o proponer, sea plomo, sea litio, sea flooded, sea OPZ, las eficiencias y pérdidas. Esto también es muy importante porque en el momento que ustedes empiezan a hacer un dimensionamiento, ya tienen que ir más o menos claros con qué productos van a trabajar. Cada inversor, diferentemente también la marca, los modelos, puede variar la eficiencia. Cada batería tiene pérdidas, el cable que desean utilizar tiene pérdidas, los conectores. Entonces, al final hay que considerar todo eso de forma de evitar sorpresas, de decir, es que yo dimensioné y me daba las baterías que eran tanto, pero no duran lo que decía. Entonces, ya consideraste los cables, a lo mejor usaste un cable mucho más largo de lo que se debió haber utilizado, el calibre del cable no era el adecuado. Entonces, esto es parte de la misma tabla que veíamos hace un rato, la misma data, y acá básicamente lo que estamos considerando es el nivel de tensión que se decidió utilizar, en este caso 48 volts, un día de autonomía, la profundidad de descarga asumiendo que es una batería de litio, que queremos trabajarla a un 90% con 5 kWh. La cantidad de baterías, finalmente esto está aprox en 20 kWh de baterías que me está diciendo que necesitaríamos para eso, que analizamos. Y en función de eso también podríamos tener una estimación de paneles. Obviamente va a depender de cómo es el comportamiento de la localidad. Acá, bueno, en Chile tenemos el explorador solar, que es una herramienta muy buena, muy útil, que hace un análisis súper amplio. En otras localidades, bueno, hay que apoyarnos con la data que pueda quizás algún sistema de tipo GIS o SIC, o data de la NASA también, que muchas veces se debe usar, si no hay una herramienta más específica, se puede utilizar la data que se tenga desde la NASA para ver cómo es la irradiación, ver los peores meses, ver también cómo es en las horas por día.
es información que también podríamos utilizar para esto. Y bueno, según esto, más o menos podríamos necesitar 6 kW peak en paneles, unos 20 kWh en batería, siendo bastante conservador. Inclusive hay una relación rápida que se utiliza cuando tenemos acoplamiento AC, y acá, bueno, incluso se cumple un poco, o se cumple bastante cerca, y esta relación es provista por Victron, nos sirve para hacer dimensionamientos o estimaciones rápidas en sistemas AC, es una regla que hay que cumplir, así cumplen, y es que por cada 1.5 kW peak en paneles, en potencia instalada de paneles, yo debería tener 4.8 kWh de batería o de capacidad de almacenamiento si decido utilizar litio. O por cada kilowatt peak de paneles, de potencia instalada en paneles fotovoltaicos, debería cumplir con 4.8 kWh de baterías en caso que utilice plomo. La referencia te habla de 100 amperes, 48 volts, bueno, es esto básicamente, 4.8 kW, y te discrimina si es de litio o plomo la tecnología que vas a utilizar, y por acá pueden llegar a una relación rápida, ¿sí? Bien, eso respecto a baterías, de ahí podríamos hacernos una idea de la capacidad de baterías que tenemos que cumplir de acuerdo a un análisis de consumos, de carga, cómo es el comportamiento durante el día. Ahí podemos darnos cuenta si hacemos algo similar a esto, si los clientes o las personas que van a utilizar el sistema están más en la noche, están más en el día, necesito aumentar baterías porque es que efectivamente están más en la noche, en el día no hay nadie, entonces, bueno, en el día toda esa energía disponerla a las baterías. De los paneles fotovoltaicos, básicamente, como todo elemento electrónico, se ven afectados por la temperatura. Hay personas que, claro, efectivamente la irradiación, la mayor irradiación solar nos favorece, pero una cosa es la irradiación solar y otra cosa es la temperatura. La temperatura siempre va a afectar a todos los componentes electrónicos, siempre, así como lo afecta la altitud, así como los afecta el oxígeno. Pero la temperatura en el caso de los paneles fotovoltaicos influyen en toda ficha de panel. En este caso tenemos un extracto de una ficha de Trina Solar, del módulo de 500 watts. En todo panel se van a conseguir con esta sección que les va a decir la relación de cómo afecta la temperatura a lo que es el voltaje, la corriente y la potencia. Y esto es muy importante porque esto, por lo menos la calculadora de Victron, así como lo vimos con el simulador de Fronius y como lo vimos con el simulador de Huawei, estos simuladores toman en cuenta esto. Entonces, a lo que voy es que muchas veces he visto como por rapidez se dice ya, el controlador es 250-100, son 250 volts que me permiten en circuito abierto, y ya el panel cuánto tiene, divido 250 entre eso, aguanta tantos paneles. Y del todo no es así, porque a medida que la temperatura baje o sube, va a haber una variación también de estos parámetros, y estos parámetros pueden incluso hacer que en un cierto determinado momento del día o del año, lo que se dimensionó por rapidez pueda afectar al controlador de carga y dañarlo o destruirlo. Entonces, ideal considerar esto. Ahí también se puede hacer con una tabla de Excel, cómo varía dependiendo de si tienen bien definido las temperaturas de la localidad, o hacer uso de la calculadora de Victron, que como les comento es totalmente gratis y de acceso público. Entonces, esto es muy importante cuando lo consideren siempre, sea el sistema Victron o la marca que sea, los paneles no van a tener el mismo comportamiento durante la duración del día por la temperatura. Se pueden hacer arreglos en serie y paralelo mientras se respeten los máximos permitidos por el controlador. Esto también es muy importante. Y bueno, al final también se ve afectado por la temperatura, como afecta la corriente, en el caso que necesitemos hacer paralelo. Los controladores de carga solar, igual de Victron, tienen una particularidad, y es el siguiente punto al que voy, que por MPPT, perdón, por controlador de carga, en su gran mayoría traen un único MPPT, a diferencia de la familia RS. Y eso, bueno, lo vamos a ver ahorita cuando pasemos a los controladores. Entonces, en este caso, no podemos exceder, digamos, los paralelos, porque también por cada controlador de carga hay un máximo de corriente que permite. En muchos casos, incluso cuando son las versiones MS4, soportan máximo 30 amperes. Hemos visto controladores de carga donde el MS4 está derretido, está fundido porque entró más corriente de la que debía soportar ese MS4. O porque trae los dos pares de MS4 y se cree que son MPPTs diferentes y cada uno va a soportar 30 amperes, y no. El controlador de carga en su versión MS4, que es el 250-85, el 60,
internamente hace el paralelo y al final son dos strings que van a la misma entrada de MPPT, es un único MPPT de 30 amperes. Entonces, no debiéramos exceder los 15 amperes para cada entrada en el caso de los MS4. Por tanto, también al ser una única entrada, lo ideal es que sabemos que los MPPT, cuando un inversor, en el caso de los fotovoltaicos, tiene varios, es porque nos permite jugar con orientaciones o nos permite jugar con modelos de paneles en caso de ampliación, combinar tipos de paneles en un mismo inversor, pero en diferentes MPPTs. Entonces, si sabemos que Victron en sus series Smart Solar MPPT tienen un solo MPPT, tenemos que ser cuidadosos de no jugar con combinar paneles, no jugar con combinar orientaciones, porque al final vas a tener diferentes corrientes que en este caso pueden a la larga o en corto plazo incluso dañar el controlador de carga. Entonces, a nivel de paneles, tomar esas consideraciones. Ya, con los inversor cargador, o en el caso que deseen utilizar solo un inversor porque no hay red eléctrica y no tiene sentido usar el cargador de baterías, el inversor, bueno, vimos que cuando hacemos el análisis de cargas o de consumos, hay un peak, y ese peak es el donde se juntan en simultáneo todos los consumos. Justo en ese punto es el que debemos tener como punto crítico, así como cuando se hace un dimensionamiento y sabemos que el peor mes o el peor día del año y tenemos que dimensionar las baterías o los paneles para ese momento. El peor momento que ustedes van a tener a nivel de consumo es que se encienda todo o todo lo que el cliente tiene. Y si ocurre eso, el inversor no puede fallar, o sea, no puede quedar corto para ese momento. Entonces, hay que tomar muy en cuenta el peak que van a tener, hay que tomar en cuenta, como les decía hace un momento, las cargas que puedan tener corrientes elevadas, así sean por cortos puntos o cortos momentos. Evaluar la presencia o no de alimentación AC. Y esto, bueno, como les mencionaba, puede ser que no sea necesario el inversor cargador porque es un sitio 100% off-grid, pero puede también ser el caso, como les mostraba también en las visualizaciones del BRM, que puede ser 100% off-grid, pero a la entrada puedes agregar un grupo electrógeno. Y ese grupo electrógeno puede quedar o como respaldo o como constante y finalmente usarlo para cargar baterías. Entonces, también tener claridad si ustedes optan por un inversor de estilo Phoenix, pero luego el cliente dice voy a agregar un grupo electrógeno, bueno, vayan directo con el inversor cargador y en precios realmente es bastante atractivo también el inversor cargador, además de las funcionalidades y opciones que se pueden hacer con él. Evaluar la máxima corriente de carga. Esto es importante porque siempre sabemos que los múltiplos, los 4, vienen con una nomenclatura que indica en el primer par el nivel de tensión con el que trabajan, 12, 24 o 48. El segundo dígito es la potencia que creo que estamos teniendo un poquito de problemas con la red. El segundo parámetro o un número que representa es la potencia en kVA o en volampere. Y después viene un tercer valor que es la corriente de carga hacia las baterías. Entonces, esta corriente de carga va a impactar o va a influir mucho en el tamaño del banco. Cada inversor cargador o en los manuales, cuando ustedes vean el manual, siempre invitamos a ver el manual. Hay una sección como la que les dejo acá abajo en la parte inferior y cada inversor cargador viene pensado para una capacidad de banco de batería. Es decir, si la corriente, por ejemplo, vemos el 483000 de 3 kVA trae 35 amperes, es menor a los de 70 amperes, se dan cuenta que el banco de batería que permite es más chico en el de 3000 que en el de 5000. Y esto porque, bueno, al final la corriente de carga va a ser chica y no va a ser suficiente para cargar un banco de baterías muy grande. Entonces tampoco la idea es sobredimensionar el banco de batería o hacerlo muy justo, porque si nos vamos con uno de 5000 y decimos voy a usar 100 amperoras, o sea 4.8 kilowatts, quizá tampoco está porque el inversor te recomienda partir desde 200 amperoras hasta 800 amperoras. Entonces, es bueno tomar en consideración esto para también contrarrestar lo que ustedes decidan utilizar o lo que les arroja el diseño y decir si estoy dentro del rango de corriente. Esta corriente también se puede limitar en el caso de que, por ejemplo, sea un 48 5070 50, el 70 se puede disminuir en caso que se desee hacer. Hay un último número que es el guión, en el caso del 5050, esa es la corriente para el relé. Se va enfocado más al relé de contacto seco que se utiliza para accionar, por ejemplo, un grupo electrógeno.
Inclusive les dice también ese resumen la capacidad del fusible en DC, que bueno, esto finalmente va asociado a la corriente que va a circular, y los tipos de cable, los calibres de cable en estándar europeo que podrían utilizar. Entonces, si se dan cuenta, también ya de alguna manera hay un resumen bastante rápido, sin embargo vamos a ver alguna herramienta también cómo hacerlo nosotros, pero ya los manuales vienen con esto definido. Entonces, respecto al inversor cargador, importante saber si quieren hacer un ESS o alguna funcionalidad especial, siempre inversor cargador, este permite cargar los software que vienen precargados, que son los asistentes, disculpen, y además a nivel de precio también es mejor y permite también hacer interconexiones con grupos electrógenos o sistemas de inyección a la red. Con los controladores de carga fotovoltaica, acá básicamente nos va a influir un factor y es lo que va a mandar principalmente, es el nivel de tensión que se decide utilizar. Por lo menos en imagen tenemos un 150-70, podríamos decir que el controlador es de 150 en capacidad de voltaje de circuito abierto y 70 amperes. Pero la capacidad fotovoltaica que él va a permitir va a depender o va a ir estrechamente relacionada al nivel de tensión que se utilice. Si nos vamos a una ficha técnica de un controlador de carga, nos vamos a conseguir con que a medida que yo subo la tensión, voy a tener mayor capacidad fotovoltaica que va a permitir a la entrada. Por otro lado, los controladores de carga de Victron permiten un sobredimensionamiento de hasta un 25%. Y eso lo van a ver también cuando estén haciendo uso de la calculadora y hacen ustedes el arreglo, están jugando con, los coloco en serie, paralelo, hasta cuánto puedo llegar, qué pasa si voy de 24 a 48 volts. Se van a dar cuenta que la capacidad fotovoltaica, por lo menos en uno de 250-100, puede llegar a 7200, 7500 watts o kilowatts, 7.2 kilowatts en paneles. Entonces, es un sobredimensionamiento que permite y además, obviamente, también va a influir el nivel de tensión para la corriente que va a circular. Entonces, obviamente sabemos por ley de Ohm que la corriente y la tensión son inversamente proporcional y esto nos va a ayudar también con las secciones de cable, las capacidades, los fusibles. O sea, de alguna manera influye mucho que ustedes puedan definir y la tendencia o la recomendación que se está viendo ahora es trabajar en 48 volts. 48 volts te da mayor libertad, te permite calibres de cable más delgados y más flexibilidad a nivel de trabajar con arreglos fotovoltaicos, baterías. El litio de alguna manera ha ido empujando también a esto porque muchas baterías de litio ya vienen en 48 volts. De por sí es difícil o cuesta más a veces conseguir una 24 o de 12 de los fabricantes más comunes, por decirlo de alguna manera. Entonces, de alguna manera como que el mercado también está empujando a trabajar en 48 volts, que al final es una de las tensiones más cómodas para trabajar en este tipo de sistema. Lo que mencionamos hace un rato, a excepción de la serie RS, que fue una de las últimas familias que sacó Victron de sus productos, la familia RS de controladores es la única que no cuenta con un único MPPT. Cuenta con 2 o 4 MPPT y esto permite mayor flexibilidad, ¿sí? O sea, podemos tener orientaciones o paneles diferentes que al final, más allá de respetar un balanceo, podemos hacer esas combinaciones u orientaciones diferentes que no podemos hacer con un 250 Smart Solar, por ejemplo. Lo que les comentaba también, las versiones MS4, por ejemplo, hay que revisar esta, por lo menos que en pantalla es una versión TR, que es con los pernos. Hay que revisar cuál es la corriente máxima que permite en el caso del conector o la alimentación de los paneles. Y esto es muy importante también a nivel de la selección del controlador de carga, una vez lo tengan definido, es que cuando un controlador de carga es nuevo, y estoy hablando en el caso que ustedes vayan al distribuidor y lo compren, o si son instaladores y lo desmontaron de otra instalación, bueno, ahí hay que hacer el trabajo de hacer el cambio de forma manual, pero cuando un controlador de carga es nuevo, él va a tomar la tensión y la configuración predeterminada una vez se alimente la batería. Entonces, siempre debe conectarse primero la batería al controlador. ¿Por qué? Bueno, porque esto además de tomar la configuración, va también, recuerden que les decía que dependiendo de la tensión de trabajo, él permite cierto arreglo de fotovoltaico de paneles. Si un cliente hace su simulación, hace todo perfecto, sus cálculos y dice, ya, yo necesito 8 paneles fotovoltaicos de 550 y yo sé que el controlador me lo aguanta, los instala, conecta, pero
se equivocó quizás en el arreglo de baterías y las conectó primero en 24 volts, por ejemplo, el controlador va a tomar esa configuración y para 24 volts seguramente no va a soportar esa cantidad de paneles y el controlador se va a dañar, se va a quemar. Va a arrojar un error y va a decir que el controlador está apagado, pero realmente internamente el controlador habrá sufrido. Esto porque en el manual también se especifica que se debe respetar una secuencia de encendido y la secuencia de encendido es primero alimentar baterías y luego paneles. Si se hace de forma contraria, como les comento, el controlador va a sufrir y la garantía no va a cubrir, no va a respetar. Entonces, muy importante siempre seguir o respetar esa secuencia de conexión. Otro aspecto importante, sobre todo en sistemas chicos, es que el controlador, para, digamos, superar ese espacio de stand-by a encendido y operar, se requiere que la tensión fotovoltaica sea la tensión de la batería más unos 5 volts, que esté por encima de unos 5 volts. ¿Qué significa esto? Que la tensión que estoy dándole a la entrada desde los paneles fotovoltaicos al controlador de carga debe ser mayor que mi sistema, por ejemplo, de 48 más 5 volts, tiene que haber unos 53 volts a la entrada. Si no ocurre eso, el controlador de carga no va a encender, se va a quedar como en estado de stand-by y después que inicie o que parta y que se rompa, digamos, ese umbral que lo mantiene en stand-by, debe mantenerse en vez de más 5 volts, más 1 volt, debe mantenerse. Si baja, el controlador se va a apagar, porque es tensión insuficiente. Entonces, él va a entender que quizás de noche, esto sobre todo pensado en los días donde está nublado, y por eso también se comenta o se menciona que estos equipos permiten un sobredimensionamiento un 25%, porque les permite aprovechar de mejor forma las horas iniciales y finales del día de la ventana solar. Entonces pueden tener ese tope máximo que ya se los da la limitación por la calculadora o por el diseño, pero aprovechando de mejor manera las horas iniciales y finales del día. Como les mencionaba, es muy importante definir la batería y tener mucha claridad de los parámetros eléctricos. Esto obviamente lo pueden ver en manual, ficha o información de la batería con sus distribuidores, porque pese a que las baterías son de litio y se puede decir, no, mira, una batería de litio, su tensión por lo general son 54 volts, AGM son 57 volts. Cada batería de litio tiene unos parámetros definidos para los cuales se hizo esta declaración, digamos, de trabajo con Victron, este whitelist, por decirlo así. Y esos parámetros están de alguna manera cargados en la página. Entonces, si van a trabajar, por poner un ejemplo, con baterías Pylontech, debemos ir a la página de Victron, ver qué es lo que dice Victron y qué fue lo que dijo Pylontech cuando hicieron este acuerdo. Y ahí están las configuraciones, los parámetros que se deben cargar, el tipo de cable que se debe utilizar, si es tipo A o tipo B, está toda esa información. Entonces, los parámetros que van a facilitar o permitir que tu batería se cargue al 100%, que la batería trabaje de forma óptima, que la batería no sufra de una sobrecarga o una sobredescarga, porque al final, si cargamos los valores mal, la batería pasa, que muchas veces también lo vemos, y los clientes nos dicen, es que el controlador no está cargando la batería al 100%, y hay buen sol. Es que la batería se me descarga muy rápido, o no llega a este umbral, o no respeta este valor. Entonces, esto es porque quizás los parámetros de floating, de bulk, de absorption, no han sido cargados de forma adecuada, o se usaron los de otra marca o de otro modelo para el que están utilizando. Entonces, eso es importante. Lo otro, el tema de los máximos calibres para cable a utilizar. Esto va porque cada controlador de carga, en este caso por lo menos el de la imagen, que es una versión TR, así como vimos para el inversor cargador, que indica los calibres que recomiendan, ¿sí? El rango de calibres que recomiendan. Este, por ejemplo, 2x70 significa que vas a usar dos conductores. Sé que está obvio, pero esos dos conductores deben ser exactamente del mismo tamaño. Es como si estuvieran haciéndose paralelo entre ellos. El controlador de carga también te dice que la bornera permite ciertos calibres. No podemos ir por más o por menos porque podemos dañar la bornera o puede hacerse que el controlador sufra algún otro tipo de daño. Entonces, igual recordemos que son equipos que vienen con garantías, con respaldo de la marca, pero obviamente esto aplica si nosotros respetamos las condiciones que se dan. Y hablando del cable o de las protecciones, acá quiero hacer mención a otra herramienta que se llama el Toolkit. Esto es una aplicación que está en las aplicaciones de tiendas de los, ya sea iOS o Android. Y el Victron Toolkit tiene tres
tiene tres modalidades de trabajo, o tres herramientas que permiten ayudarnos en algunos puntos de la instalación o de la configuración. Y una de ellas es una calculadora de cable. Es una calculadora bastante sencilla, pero que les puede dar una orientación rápida de la selección del conductor a utilizar. Entonces, si abrimos la sección que está en color verde, que es la de calculadora de cable, nos vamos a dar cuenta que él pregunta, ¿cómo quieres calcular el cable? ¿Quieres AC o en DC? Si es en DC, ¿qué nivel de tensión? 12, 24 o 48. ¿Cuántos metros quieres utilizar el cable? Recordemos que, bueno, la idea acá siempre va a ser tramos de cable cortos en DC. La corriente que va a circular, y esa corriente la podemos o definir ya sea por la corriente de carga del inversor cargador o del controlador de carga, o haciendo algún cálculo. Y con esto nosotros podemos seleccionar o ver cómo se comporta la caída de tensión en función que yo aumento o bajo el calibre de cable. Entonces, si ustedes prueban de esta forma y se van y dicen voy a usar cable de 16, pero el 16 me hace una caída de tensión de tanto, me da una pérdida de tanto, esa pérdida va a afectar. Entonces, ¿cuál es el cable más adecuado? Bueno, mira, usemos 25 milímetros cuadrados, tengo una caída de 0.5 volt. Pues ahí va a depender también de cuál es el criterio del instalador. Igual sabemos que hay herramientas como estas tablas que están en algunos libros, están en algunas guías o por algunas normativas, que donde yo puedo seleccionar dependiendo del calibre y la cantidad de corriente y me puede decir la máxima distancia que puedo utilizar. Entonces, al final, la idea, ya sea que se vayan por un libro, guía, norma o por el aplicativo que le ofrece Victron, la idea es que seleccionen adecuadamente el cable. Y que digamos, más allá de abaratar costos, es siempre tomar en cuenta que una instalación fotovoltaica de este tipo deberá durar muchísimos años y que, digamos, se pierda por no usar el cable adecuado o un fusible adecuado, no es, digamos, lo más justo con toda la inversión que se hace. Por otro lado, el toolkit también tiene una herramienta que va a ayudar muchísimo para hacer una inspección rápida en el caso de que ocurra una alarma o una falla. Y es que tiene el LED Definition y esto básicamente les muestra por equipo, por familia, por producto, el patrón de destellos que puede tener un inversor o cualquier equipo. Todos los que él puede llegar a tener en algún momento de su vida útil, les va a decir los destellos, les da la razón y la posible explicación de cómo solucionarlo. Entonces, si ven ustedes algún patrón o les arroja una alarma y ven un patrón de destellos que no saben qué significa, pueden, bueno, en este caso nosotros muchas veces recibimos ese tipo de asistencia, hacemos ese tipo de asistencia, pedimos un video para detectar cuál es el patrón, pero el cliente también o el instalador lo puede ver directamente con el LED Definition, puede comparar y decir, ah, ya mira, se parece más a este, tengo destellos de 2 segundos por 1 segundo en off, y saber o determinar cuál es la falla y quizás poderla ver directamente allí. Ya, esto que está acá también es muy importante y es algunas de las cosas que ya conversamos, pero que finalmente influyen, sobre todo cuando usamos baterías de plomo. Y son consideraciones que debemos tener en función de lo que es el cableado y la forma en cómo se conectan las baterías, ¿ya? Lo que les mencionaba hace un momento, si tenemos tensiones mayores o más altas, bueno, inversamente proporcional, la corriente se va a ver disminuida. Esto significa que voy a tener, obviamente, calibres de cable menores que puedo utilizar y, por tanto, también fusibles menores, corrientes menores, más seguridad. Entonces, tomen en cuenta esta parte. Yo sé que a veces pasa que ustedes dicen, ya, pero es que en DC tengo algunas cargas en 12 volt, en 24 volt, tengo que alimentar algo y quería sacarlo directo a la batería. Recuerden que también existen productos como los convertidores DC-DC, los Orion, que podríamos, dependiendo de la potencia de esos consumos, esas cargas, hacer incluso podríamos hacer una barra DC aparte que pueda atender estos consumos, digamos, especiales o particulares, pero probablemente hacer eso versus la inversión o la canalización de un cable de mayor calibre complica. Entonces, al final es comparar y dependiendo de cada caso. Cada caso siempre va a ser diferente. Respecto a la conexión de baterías, lo que les mencionaba hace un rato de los string, siempre la recomendación, indiferentemente de la marca, yo creo que lo que he visto en promedio, dependiendo desde las marcas más estándar o marcas de renombre en plomo,
hemos visto que deben ser máximo 4 strings. En este caso, por lo menos, vemos que hay 4 strings. Pero, ¿qué ocurrió? Que, bueno, el instalador lo hizo de forma... Es en paralelo, efectivamente están conectadas en paralelo. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando estos dos cables que están más al extremo inferior se van a la barra o se van al inversor o se van al controlador, ¿qué ocurre? Bueno, va a ocurrir una sobrecarga en el que está más cercana y la batería última que está allí va a tener puede quedar incluso mediando 2 volts, hemos llegado a ver. ¿Y cómo se ve eso físicamente? Bueno, las primeras se van a hinchar, se van a abultar, van a probablemente a botar algún líquido, y las últimas incluso se pueden curvar hacia adentro y medir tensiones como 1 volt, 2 volt, a pesar de que sean de 12 volts. Son baterías que prácticamente mueren, que no van a ser recuperadas, y no va a aplicar garantía porque de alguna manera no se conectaron o no se están utilizando de la mejor forma o de forma adecuada. Es verdad, se está respetando el paralelo, pero la corriente como circula a través de ellas no es la más adecuada. ¿Qué debería hacerse en esos casos? Bueno, Victron, hay un libro, y esto también está en el Wiring Unlimited, va a ser uno de los libros que vamos a sortear al final de la presentación. Hay unas preguntas para sortear material que es bastante importante y tiene este tipo de consideraciones. Y acá lo que se recomienda es muchas veces hacer el cruzado, que es una de las típicas o las más típicas que se ve diagonalmente, que es que, bueno, toman el positivo el más cercano, pero el negativo toman el último, de forma que la energía circule de una mejor forma. O si lo hacen con barras, cómo debe ser esa conexión de barras. El tamaño también que debe tener esa barra debe calcularse, porque obviamente está circulando una corriente y no es tomar una barra, se debe calcular al igual que dimensionan el cable, debe calcularse el volumen que debe tener esa barra, largo por ancho más la profundidad o el espesor, y eso va a dar el tamaño o las propiedades, características que debe tener esa barra. En este libro que les menciono, estos son extractos de ese libro, y lo vamos a compartir para que ustedes lo tengan en el sorteo al final. O se los vamos a hacer llegar a clientes también que estén interesados. Nosotros tenemos acá, si nos visitan, con gusto podemos compartir ese material. Por otro lado, el cableado siempre recuerden que en DC el comportamiento de la corriente es muy diferente a la corriente en AC, sobre todo por el tema de la componente, cómo se circulan los electrones y cómo fluye la energía. En DC siempre se va a recomendar cables multifilar, pero de este tipo, casi que cable de soldar debería ser la mejor aplicación. Esto va a influir también en el sistema, que el cableado no se caliente, que el cableado no genere pérdidas que no estaban consideradas en el dimensionamiento. Más allá del calibre, que esté bien dimensionado, influye también mucho que el cable sea el adecuado, ¿ya? Consideraciones: a pesar de que el sistema esté bien dimensionado y seleccionan un cable mal, va a generar pérdidas. Si instalan mal, va a generar pérdidas. Si instalamos elementos como chunks, si instalamos seccionadores como los switch, si instalamos terminales, cada vez que seccionemos el cable para hacer alguna conexión o algún elemento adicional a lo que es el conductor propiamente fabricado, vamos a generar pérdidas en la línea, ¿sí? En la línea de transmisión, en la línea de energía. Entonces, esas pérdidas de alguna manera están tabuladas, y si vemos, no sé, cuánto es la pérdida por un conector de ojo, cuál es la pérdida por un seccionador, un automático, vamos a tener esas pérdidas para considerar, junto con lo que es la propia resistividad que da el fabricante del cable, que al final te va a decir por longitud cuánta pérdida influye en la energía que vas a tener. Entonces, eso es otra consideración que debemos tener al momento del dimensionamiento, sobre todo del cableado. Bien. Respecto a elementos o accesorios adicionales, nosotros sabemos que Victron tiene una gama muy amplia de productos, tiene una gama entre accesorios. Si nos vamos a la página web de Victron, la página oficial, vamos a ver que hay una cantidad de productos que muchas veces incluso no sabemos cómo utilizarlos o cómo sacarles mejor provecho. Pero hay algunos que sí o sí siempre vamos a recomendar, ¿no? Y en el caso de que tengamos baterías de plomo,
Una batería de plomo, a diferencia de una batería de litio, como les mencionaba, es una caja negra, una caja química que no hay manera de saber qué ocurre dentro de ella. Pero podemos agregar o utilizar elementos como monitores de batería para sensar quizás temperatura. Podemos hacer también sensar o ubicar el punto medio en el caso de que sean sistemas en 24, en 48 volt y hacer un balanceo o equilibrar ese sistema. Podemos también tener balanceadores de batería, que esto también nos va a ayudar a que el flujo de la energía hacia las baterías, cuando son bancos grandes, sobre todo en plomo, fluya de la mejor manera y trabaje bien. Tenemos también elementos como los shunt, que ya ahora, bueno, incluso hasta las versiones Smart, que básicamente todos los productos Victron que digan Smart te permiten conexión por Bluetooth. Y de acá quería hacer una salvedad, nos pasó en una oportunidad, y bueno, esto sobre todo cuando se usaba el Color Control, que es un equipo GX, uno de los primeros. Cuando se utilizan muchos puertos o muchos elementos con cableado B-Direct, ya sea porque es una instalación que se fue ampliando y bueno, el cliente partió con un equipo GX, ya sea el Venus o el Color Control, fue agregando, no sé, un controlador de carga con cable B-Direct, el monitor de batería con cable B-Direct, y se quedó sin puertos B-Direct. Y tiene que usar un equipo que solamente tiene comunicación por B-Direct, quizás como un Phoenix hay algunos que solamente tienen esa comunicación. Se pueden agrupar equipos así como está en la imagen que vemos acá, como los monitores de batería. Se puede utilizar un hub USB como este que está acá. Y en lugar de usar, no sé, 3 o 4 monitores de batería por B-Direct, podemos llegar de B-Direct a USB acá y con un único puerto USB monitorear todos estos elementos a través de solamente un puerto USB en el equipo GX, y esto nos va a permitir gestionar de mejor forma los puertos. Finalmente, cuando escojan el equipo GX que decidan trabajar, también evalúen esa situación, qué desean agregar, si van a agregar sensores, si van a agregar entradas lógicas o digitales, si realmente necesitan los sensores de tanque. Recordemos que del Servo GX existe ahora la versión S, que básicamente no incluye las entradas para sensar tanques y tampoco incluye entradas de CAN. Y esto finalmente hace que el costo sea más económico. Entonces, básicamente, dependiendo de la aplicación que se tenga, podemos jugar con los equipos que estén disponibles. Por otro lado, estos equipos que se ven acá más grandes, que están unidos, las barras que se ven acá en rojo y negro, son los equipos Lynx. Y de los Lynx también hay varias versiones. Está el Power-In, está el Distributor, está el Shunt. Son básicamente barras de C que les permite hacer una instalación más estética, pero también más segura. Y ya que voy con esto, Victron siempre que se decida tramitar alguna RMA, que son las gestiones de garantía, si es que correspondiera, digamos, apoyar al cliente con la gestión de la garantía, porque mira, no detectamos la falla, parece que es propio del equipo, ¿qué pasa? Puede pasarle a cualquier fabricante. Podemos tramitarla, pero cuando pasamos el registro fotográfico para que se nos evalúe esta instalación, siempre va a ser muy importante. Uno, que tengan barras de C. ¿Por qué barras de C? A veces vemos que hay instalaciones donde llega el cable de las baterías, el cable del controlador, a la bornera del inversor cargador. Y ese punto, digamos, donde está la distribución de la energía o el punto caliente, se hace en el propio inversor cargador. O a veces lo hacen en la batería. Entonces, eso no es lo más adecuado, no es lo más recomendable. Por eso, pueden usar una barra de otro tipo. Puede ser unas barras, digamos, de comercialización local, pero lo importante es que cumpla con las capacidades de corriente y que permita aislar los equipos entre ellos. Y esto es que si ocurre una falla, la falla se queda allí y no escale a los equipos y de alguna manera se concentra o se puede hacer un análisis de falla mucho más rápido. La diferencia entre el Lynx Power-In y el distributor, igual la podemos ver en las fichas manuales, pero básicamente es que el distributor te incluye internamente espacios para agregar protecciones Mega Fuse, como la que vemos acá. Entonces no vas a tener el portafusible externo como en el caso del Power-In. El Power-In simplemente son dos barras que quedan ocultas o tapadas estéticamente, pero el distributor aparte te permite conectar fusibles y protecciones de forma que lo que se continúe cableando ya está protegido. Fusibles, Victron tiene una gama de fusibles versión MIDI para aplicaciones chicas, Mega para aplicaciones un poco más grandes, los ANL. Hay
cualquier cantidad de fusibles en capacidades y modelos que funcionan en 24, 48, 12, y es importante también agregarlos. Como les mencionaba, también están los convertidores de voltaje. Si ustedes desean trabajar en 48 para disminuir cableado, disminuir protecciones, aumentar capacidad fotovoltaica, pero tienen algún consumo en 12 o 24 volts, podemos hacer uso de los equipos Orion, de la familia Orion. También hay una gama bastante amplia de Orion en función de potencias, en función de conversión, 48 a 12 a 24 o aumentar de 12 a 48 o 24. Están los que son Smart, que los pueden monitorear también por Bluetooth. Y finalmente es un accesorio que se puede también utilizar para ampliar el uso de la aplicación del sistema que estén utilizando. Por otro lado están los switch, y estos switch también son muy importantes, sobre todo cuando tenemos baterías de plomo. Las baterías de litio muchas veces incorporan ya un switch, un power, y podemos de alguna manera apoyarnos con él. Pero en el caso de que sean baterías de plomo, sabemos que una vez hacemos la conexión serie paralelo y nos vamos con estos cables, ya esos cables están energizados y pueden ser bastante peligrosos. Si nos llegamos a la barra, podemos seccionar ese conductor entre la batería positiva, el positivo de la batería, y la barra podemos seccionarlo con un switch, Victron switch, más una protección que sea el fusible, y ahí vamos a tener tanto la protección de surge, de peak, como una protección manual en caso que ustedes quieran operar, trabajar y hacerlo de forma segura, o seccionar sencillamente el flujo de energía. Y a nivel de comunicaciones y sensores, bueno, como les mencionaba, el servo, existen dos versiones, el servo GX, servo SGX, o el GXS, perdón, y va a depender de cantidad de puertos que puedan utilizar, influyen en los costos. Tenemos también la versión una versión un poco más sencilla o simple para sistemas remotos, que te permite a través de un SIM card hacer conexión a los equipos B Direct. Y a nivel de sensores de temperatura, aquí tienen que tener precaución, sobre todo en los inversores cargadores, ya incluyen su sensor de temperatura, pero hay sensores de temperatura que van para los equipos inversores cargadores y hay otros que van para los equipos GX. Entonces, físicamente, si se dan cuenta, son bastante similares, solo que uno es negro, el otro tiene el termoencogible o termocontraíble en color azul y tiene un sticker amarillo, una sticker amarilla. Por último, bueno, lo que veíamos hace un rato desde el BRM, ahora viéndolo desde el punto de vista de instalaciones, acá, por ejemplo, tenemos una instalación, la de más izquierda, con un sistema 100% off-grid. En este caso, al ser 100% off-grid, no tenemos conexión a la red eléctrica, pero se evalúa la posibilidad de conectar un grupo electrógeno. Entonces, bueno, un inversor cargador queda como elemento de conversión acá. Vemos la barra de protección, la barra DC. Tenemos el equipo monitoreo, un servo GX en este caso. Tenemos dos arreglos fotovoltaicos. La entrada es bastante considerable en esta instalación. Una instalación con una instalación a piso, pero en un equipo tipo container. Y tenemos en este caso baterías de litio del fabricante Soluna, que son de 5 kWh cada una. En este caso, bueno, todo está, digamos, cumpliendo. Podemos ver las barras de C, podemos ver los switch. Con estos switch, básicamente, el cliente está garantizando que va a tener control de cuándo energizar la batería, y además de que tienen en el lado de los paneles fotovoltaicos también colocó unos switch o unos automáticos que le permitían que no energizara primero paneles antes de tensión de batería. Entonces, 100% off-grid. Tenemos otra instalación 100% off-grid también, solo que esto es una del tipo microred. En este caso tenemos 45 kVA, son dos inversores fotovoltaicos de Fronius, con 4 inversores cargadores 4 versión 1, de 15 kVA cada uno, y dos gabinetes de batería, bueno, 2 gabinetes y medio, este chico también es de baterías, del tipo Pylontech. Entonces, este sistema también permite conexión a grupo electrógeno, y es un sistema 100% off-grid, como les mencionaba. Tenemos esta otra que también es un sistema tipo microred, y con posibilidad también de agregar eventualmente, si fuera necesario, un grupo electrógeno. Acá podemos también ver 5 baterías Soluna de 5 kW cada una, y es un sistema, en este caso usa Multiplus 2. Si se dan cuenta, bueno, siempre visualmente la diferencia de los equipos versión 2 de los versión 1 es que los versión 2
son más, perdón, los versión 2 son más compactos que los versión 1. Y, y bueno, en este caso, tema también de espacio y de estética, decidieron utilizar este. Con un equipo Fronius, Simo, si mal no recuerdo, este es de 8 kilowatts. Ya, por último, antes de pasar a la ronda de encuesta y de preguntas, quería hacer mención a la herramienta del Excel, que vamos a verla, que no se me vaya a pasar. Está acá. Y voy a necesitar quizás confirmación de si se ve la pantalla de nuestra página web. Perfecto. Veo que hay algunas preguntas. Vamos a ver si el tiempo nos da. Si no, con toda seguridad las iremos respondiendo durante la conversación al final. O enviaríamos un correo con la presentación y las preguntas ya respondidas. Cuando vayan al link de esta presentación del Excel, van a caer en nuestra página web, donde están los simuladores de las diferentes marcas que trabajamos. Lo pueden, como les comentaba, descargar de la página de Victron y hacer la carga de los paneles que ustedes deseen. Pero básicamente, si se van acá al simulador de Victron, vamos a descargar un archivo Excel y ese archivo Excel un segundo, por favor. ¿Me podrían confirmar si se ve el archivo Excel? Ya, genial. Antes de pasar a explicar un poco los que son los recursos, este es el archivo Excel que les mencionaba. Y fíjense que cuando ustedes lo descarguen, si se van a la parte de módulos, todo lo que viene en color gris, que vamos a ver desde hasta la fila número 22, viene precargado. ¿Ya? El archivo básicamente está... ya, disculpen. Ya, el archivo básicamente está con fórmulas y está asegurado, está bloqueado. Entonces no va a permitir editar nada de lo que está en gris. Son productos. Y si se dan cuenta, entonces no nos va a permitir editar nada de lo que está en Victron. Y si se dan cuenta, son paneles bastante chicos, de 20 watts hasta 330 watts. ¿Qué es estos modelos de paneles? Que ya están con sus valores de voltaje corriente tanto en máxima operación como en circuito abierto o cortocircuito, y las variables que les mencionaba que impactan mucho en el rendimiento, que es los coeficientes de variación de tanto voltaje como corriente por temperatura. De acá, también como para modo de explicación también de cómo ha sido la evolución de los paneles fotovoltaicos, puedo mencionar que por lo menos este panel, el JA Solar de 390 watts, es un panel bastante antiguo, y si se dan cuenta, la variación de la temperatura por grado centígrado es de 0.3%, y la de corriente es de 0.06. Pero si se dan cuenta, paneles más nuevos, incluso, por ejemplo, este que es All Black, que por ser un panel 100% negro atrae más temperatura, o si lo vemos con un 550 de Trina, vemos que ese 0.3 se vuelve 0.25, es decir, quizá no solamente la eficiencia del panel debe ser considerada o tomada en cuenta, sino que también cuánto lo afecta la temperatura. Y en este caso el 0.06 se vuelve 0.04. Entonces quiere decir que es un panel que, como es más nuevo, debiera tener más tolerancia a las variaciones de temperatura. Entonces es un factor que también es bueno cuando hagan la selección del panel solar que vayan a trabajar. No solamente vean potencia, no solamente vean quizá la eficiencia, sino vean cómo se comporta respecto a las variaciones de temperatura. Y ahí ustedes pueden tener una visual completa de cómo se va a desempeñar el panel en el largo del tiempo. Entonces, si descargan el nuestro, el de nuestra página web, se van a conseguir estos modelos ya precargados. Y, bueno, básicamente acá del archivo podemos seleccionar el tipo de panel, suponiendo el caso que decidiéramos trabajar con el de 550.
Siempre partir con escoger el tipo de tensión. Recuerden que los sistemas Victron van a trabajar siempre automático, van a reconocer 12, 24, 48, 36 hay que hacerlo configurando entrando manual al controlador o sí, específicamente al controlador. Si trabajamos con 48 volt y decimos que vamos a hacer, no sé, un arreglo de 4 por 2, es decir, 4 en serie y 2 en paralelo, acá eso significa que son para esa potencia 4400 watts. Y en resumen me dice, es un panel o es un módulo que en ese arreglo, para esa tensión y con ese controlador, es aceptado. Esto a mí me da la posibilidad de decir que puedo trabajar con este módulo de forma segura o con este arreglo de forma segura. ¿Qué pasa si vamos a 12? Te dice, oye, ya estás en 6.6 kilowatts, vas a tener algún corte por temperatura mínimas y máximas, y esto es por las variaciones de los paneles, lo que veíamos hace un rato en la ficha del panel y en la presentación, pero me dice, igual te lo podemos aceptar. Si vamos a 4.4, ya me dice, ya estás más del 30% de sobredimensionamiento. Y recordemos que los controladores pueden tolerar hasta un máximo de 25%. Ya con esta alerta, yo preferiría o optaría o recomendaría no arriesgarnos, no tomar el riesgo. Entonces, 9 paneles lo podemos soportar. Igual hay veces que, fíjense que si hacemos el cambio, 4 string, pero de 3 paneles cada uno, la misma potencia, y la aceptamos acá. Entonces, va a influir también el largo del cable, va a influir el tamaño del calibre, si se dan cuenta varía la tensión. Entonces, carguen acá la mayor información que tengan, la temperatura, si se dan cuenta, afecta también la tensión del panel. Entonces, es muy importante que tengan todas esas variables para que las carguen acá y puedan saber si el arreglo que están dimensionando o trabajando va a funcionar o va a estar aceptado. En el caso de que desean utilizar un controlador que sea la versión RS, que es la que permite 2 MPPT, si se dan cuenta es otra hoja del Excel y se divide en dos, como si estuviera repetida. Tengo por un lado el string 1 y el string 2. Acá son 2 MPPT independientes. Esto está pensado en el RS de 100 y el RS de 200 ya son 4 MPPT, pero es básicamente repetir esto 2 veces más. Entonces, igual podemos acá seleccionar el panel y jugar acá con la cantidad de módulos que se desea hacer. Básicamente, si está aceptado tanto desde el punto de vista del MPPT como del conjunto completo, lo voy a ver acá. Acá me dice que me está aceptando un string, pero en el otro me estoy excediendo. Entonces, tengo que al menos llegar a la aceptación completa de la configuración solar completa del controlador. Entonces, esta herramienta es una de las que les quería mencionar, que es muy útil y que la pueden aprovechar perfectamente. Y estábamos acá. Entonces, de las herramientas que le vamos a dejar acá, va a estar el link a lo que son el Excel de descarga de Victron, que está en nuestra página web. Igual, si gustan, pueden usar el nuestro o irse a la página de Victron, lo pueden descargar aquí, que es esta la página que está acá. Está la página de Victron completa, donde están por categoría de producto, pueden descargar todas las fichas, manuales, fotografías en alta calidad. Esquemas de ejemplos de soluciones Victron, si ustedes se van acá a esta sección, van a poder ver, dependiendo del producto que deseen utilizar, esquemáticos de ejemplos de cómo interactúan los componentes o los diferentes productos. Las grabaciones de nuestros webinars, falta el link acá, pero lo vamos a agregar el link a nuestro canal de YouTube, donde van a poder entrar y ver no solamente los webinars asociados a Victron, los unboxing, que también de los otros productos. Tenemos uno donde se compara, por ejemplo, el Easy Solar 1 versus el Easy Solar 2, y pueden ver en caso las diferencias que traen. También tenemos webinars que se han hecho, presentaciones que se han hecho sobre la marca, y de forma más general también, como por ejemplo el de estructura de paneles solares. La grabación de los webinars de Victron propiamente. Victron ha hecho sus series de webinars y están todos acá. Y tenemos algo que es importante, que es cuando usan grupos electrógenos. Cuando usan grupos electrógenos, a la entrada, el generador no puede ser cualquier generador, sino que debe cumplir con especificaciones a nivel de potencia mínima, dependiendo del inversor que se va a utilizar. Hay unas reglas que respetar, como así tenemos en la regla 1 a 1 en los acoplamientos AC,
o las reglas de kilowatt peak a kilowatt hora en energía y batería, energía y paneles, perdón, hay una regla que te relaciona la potencia del generador con la potencia del inversor cargador. Y eso lo van a poder ver acá. Y por último, el link que les mencionaba de la compatibilidad de sistemas de batería, marcas de batería, lo van a poder ver también en ese último link que está ahí. Eso por nuestra primera parte de la presentación. Quiero pasar ahora a dejarles unas preguntas que van a ir. Vamos a ver si tenemos preguntas acá. Ya, tengo varias preguntas. Sí. Mira, por temas, creo que me dicen que por aquí que nos estamos pasando en la hora, pero tengo algunas preguntas como Alejandro Faúndez, ¿cuándo será el certificado con la SEC? Tuvimos una reunión con Victron, entiendo ya está en trámite, por lo menos la serie múltiplo es la que va a estar más segura para terminar de sacar o de aprobar lo que son el de 8.000, 10.000 y 15.000. Bueno, en este caso para el monofásico sabemos que es máximo hasta 40 amperes, por lo que quizás el de 8.000, el de 10.000 podrían ser útiles, quizás el de 15 no tanto. La SEC exige interruptores de acoplamiento para algunos sistemas on-grid. ¿Cuáles conoce? ¿Cuáles recomienda? Habían, por lo menos las protecciones RI de Vendor, nosotros trabajamos con ellos y para Juan Samarín y podemos enviarles o compartirles información de eso, pero voy a, por honor al tiempo, estas preguntas las voy a enviar en Excel con el link al producto, si es que en el caso como el de Juan necesita saber la protección Vendor recomendada, o links a información de, por lo menos el prorrateo que nos preguntan por altura. Podemos conseguir esas curvas para hacérselas llegar en el caso de José Luis. Vamos a enviar esas preguntas. Ahora yo les quiero hacer unas preguntas. Van a conseguirse allí, por favor, si pueden responder. Son para un sorteo de polera, gorra y unos libros. Y vamos a tener 3 preguntas. Después nosotros seleccionaremos las más rápidas y le haremos llegar el premio. ¿Ya? Entonces, voy con la primera pregunta. Ya, perfecto. Empezaron a votar. Los libros que estaríamos sorteando o entregando van a ser el Wiring Unlimited, que tiene todas estas consideraciones a nivel de arreglos, cómo instalar los equipos cuando tenemos varios controladores de carga con inversores cargadores, cómo debe ser la secuencia. Físicamente debe haber una alternancia entre inversor y controlador. Se explica todo esto y es muy importante para el instalador. Siento que debe ser un libro que debe consultarse siempre antes de cualquier instalación para corroborar antes de hacer el encendido. Vamos a la mitad de los votantes. Vamos a esperar por lo menos que lleguemos al 60%. Ya 20 segunditos más para tener 2 minutos por pregunta. Súper, voy a cerrar esta. Buenísimo. Ahora, bueno, en conclusión, la gran mayoría respondió muy bien. Voy con la segunda pregunta y esto lo conversamos y es importante también que lo tengan en cuenta. Genial, esto fue mucho más rápido. Esto como que sí quedó más...
Por acá me dicen que podríamos agregar en ese premio, al más rápido, algo también del partner de Victron, de Fronius. Entonces, se quedamos como sorpresa. Ahí cuando nombremos al ganador le diremos lo que se llevaría de parte de este otro fabricante que trabaja muy de la mano con Victron y que nos permite hacer instalaciones mucho más complejas y mucho más robustas. Perfecto, voy a cerrar esta segunda pregunta. Muy bien. Y vamos con la última, recordemos que es el más rápido. Van a ser en principio 2 premios, 2 ganadores. Y esta espero haberla explicado bien. Recordemos que hablábamos de la relación entre el arreglo fotovoltaico y el banco de baterías y qué pasaba cuando sí la tensión no era suficiente o después que diera el que rompiera ese umbral. Igual aprovecho de comentarles que en la presentación, bueno, está el correo nuestro, el info@ematchile.com. Cualquier consulta, pregunta nos la pueden dejar a través de esta. Si nos hacen comentarios en los videos de YouTube o en las publicaciones que hacemos, ya sea en Instagram o LinkedIn, con gusto las vamos a responder, ya sean preguntas técnicas, de apoyo, de lo que necesiten, o alguna observación, que también es válida y bien recibida, siempre estamos pendientes de eso. Y vamos a cerrar esta pregunta también. Perfecto. Buenísimo. Al finalizar, cuando veamos el resumen nuestro, vamos a escoger al ganador y ahí le estaremos informando. Y me queda por último dejarles una encuesta, bueno, la encuesta entiendo debería salir ahora al finalizar. Sí, debería salir al finalizar el webinar y la idea es que allí nos den ustedes un feedback de el webinar que les pareció, el tema, y nos pueden hacer alguna sugerencia de algunos temas que queremos proponer. De igual forma también lo pueden hacer al info si tienen algún caso. Si ya tienen un vendedor asignado, las personas que están acá en Chile y quieren ver algún proyecto en particular, alguna preingeniería o algo así, con gusto podemos ayudarlos en el dimensionamiento, en apoyarlos en los conexionados, en los equipos que pueden necesitar, qué se puede hacer y qué no. Con todo gusto podemos apoyarles en eso. Entonces, muchísimas gracias. Quedo con la tarea de enviarles la presentación. Se les va a llegar automáticamente a través del correo de contacto nuestro, junto con el Excel de las preguntas y respuestas que hicieron. Van a quedar en anónimo, voy a eliminar la persona que las hizo, pero va a quedar la pregunta junto con la explicación que nos hicieron. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado y nos estaremos viendo en próxima actividad. Seguramente vamos a hacer alguna actividad también de tipo más presencial. Entonces, muchas gracias por haber asistido, por las personas que se quedaron hasta el final y queda una encuesta al final para que por favor nos ayuden con ella. Podemos cerrar.